Mire, permítame hacer una crítica a las traducciones. La Biblia no tiene error, porque es inspirada por Dios. Pero no tiene error cuando fue inspirada en los idiomas originales. En el Nuevo Testamento, en el griego jónico, ático, ptolomaico, en el Antiguo Testamento, inclusive en el paleohebreo, en el antiguo hebreo, que fue el cananeo, que hablaba en la antigua Palestina, en Canaán, y después en el hebreo aramizado, el hebreo antiguo que usó la letra, los caracteres del arameo, que se hablaba en Siria. La palabra de Dios, cuando fue inspirada en las lenguas bíblicas, que ya son muertas, bueno, aunque se habla el hebreo o el griego, pero tienen otras estructuras gramaticales, aunque sí mantienen la misma línea, se usó esas lenguas para inspirar el texto. Pero ¿qué pasa? Cuando se traduce a otras lenguas, al siriaco en la antigüedad, al latín en el siglo V, a las lenguas vernáculas en el siglo XIV, XV y XVI, como el español, el inglés, etcétera, francés, ya las traducciones no son perfectas. En lingüística no hay ninguna traducción perfecta. Entonces, uno puede criticar las traducciones de cualquier versión al español, cualquiera, ya sea el inglés o el español, ya sea Reina Valera, Jerusalén, cualquiera. Pero no podemos criticar la palabra de Dios escrita en la lengua antigua en su momento apropiado. Donde sí hay fallas son traducciones y manuscritos. ¿Qué quiero decir con esto? Precisamente aquí hay una falla ya. Antiguamente la conservación de textos, de papeles, de papiros, de piedras, de ostracas, de esferos que no eran esferos, eran ramas de árboles, eran instrumentos escriturarios bastante fácil de corromperse, de destruirse. Y no había tener con fotocopiadora. Usted escribió un texto antiguo y la única forma de conservarlo era volverlo a copiar, volverlo a transcribir. Así se conservó o se conservaron las Sagradas Escrituras. Yatensi, la Reina Valera, es la traducción más utilizada dentro de la Iglesia evangélica. ¿En qué se basaron para traducirla? ¿En el griego, en el hebreo o en qué? Bueno, una muy buena pregunta. La Reina Valera no es una traducción de las copias o manuscritos de las lenguas originales. O sea que no es una traducción del griego, ni del hebreo, ni del arameo al español. Es una traducción del latín, de la famosa Vulgata latina al castellano. O sea que no se remonta al original. No. Por una sencilla razón. En el año 341 nació un gran padre de la iglesia llamado Jerónimo. San Jerónimo, lo llama. Que el catolicismo lo llama como San Jerónimo, y murió en el año 420. Este hombre, un hombre íntegro, un gran monje, un gran cristiano, tuvo en su corazón irse a Belén, a un retiro a Belén en Tierra Santa, y quiso traducir la Biblia, que estaba en unos manuscritos que ya no se conservan, unos manuscritos en hebreo, Antiguo Testamento, arameo, y griego, Nuevo Testamento, traducirlo a la única lengua que era la lengua sagrada a finales del siglo IV, el latín. Habría dejado de ser el hebreo. Bueno, ya el hebreo en los tiempos de Cristo ya no se hablaba. Ahora, lo que pasa es que la iglesia antigua, la iglesia de Occidente, en ese momento no habían evangélicos ni protestantes, era una sola iglesia cristiana. Y la única iglesia verdadera era la cristiana, que era tanto para el Imperio de Oriente, para Occidente. Y la Reforma Protestante fue mucho más después, en el siglo XVI. Ahí aparecimos los evangélicos, pero antes del siglo XVI era una sola iglesia. Entonces, Jerónimo dijo, mire, ya nadie lee griego, nadie lee hebreo, y peor arameo. Ahora no sabemos qué dice la palabra de Dios o qué es las escrituras antiguas. Es hora. Y la lengua que se usaba era la lengua oficial de toda la cristiandad de Occidente, de la Europa occidental, era el latín. El latín ya era la lengua sacra, la lengua sagrada. Y los padres de la iglesia, los grandes doctores de la iglesia, los obispos, los pastores, los presbíteros,
cuando escribían libros en el siglo II, III, IV, V, lo escribían en latín. Ya el griego estaba desapareciendo. El griego solamente se usaba en Oriente, en el Imperio de Bizancio, en Constantinopla. Entonces dijo Jerónimo, ya los manuscritos en griego y en hebreo, esas copias están desapareciendo. Traduzcamos esas copias de lenguas originales al latín. Y a finales del siglo IV, San Jerónimo tradujo todas las escrituras, griego, hebreo, arameo, al latín. Y mire David y Arturo, y los que nos están viendo, esa traducción latina desplazó, le hizo sombra a las copias de las copias de las copias de los originales en lengua bíblica, en las lenguas bíblicas, como griego, hebreo y arameo, la desplazó. Y a partir de esa traducción, la Iglesia empezó a traducir a otras lenguas vernáculas, lenguas que siglos después se llamó el inglés, el castellano, etcétera, etcétera. Lo traducen del latín a esas lenguas. Y la versión latina de las escrituras era la versión leída por los sacerdotes. Católicos, obispos, porque había una sola cristiandad. La Iglesia no estaba todavía dividida. Entonces, todos ellos, obispos, patriarcas de Oriente, leían la Biblia en latín. Y ya ninguno quería estudiar griego y hebreo, si ya estaba la Biblia en latín. Ay. Cuando aparece la Reforma, en el siglo XVI, y uno de los legados, uno de los patrimonios que los reformadores como Martín Lutero, Zwinglio, Calvino, Bullinger, Cranmer, hicieron fue traducir las escrituras, ya sea al inglés, a las lenguas vernáculas, modernas, de aquel entonces, al alemán, al castellano. Y no tradujeron del griego hebreo, tradujeron del latín. Que era más fácil. Era más fácil porque sabían latín. Y la Reina Valera, que es una de las traducciones latinas, o una de las traducciones al castellano más antiguas, estos curitas, los que lleva el nombre Reina Valera, si se sabe cómo se llaman. Casiodoro Reina y Cipriano Valera. Casiodoro y Cipriano eran dos curitas que se convirtieron a Cristo. ¿Cómo? Eran dos curitos, dos padrecitos. Que salieron al protestantismo. Sí, se convierten a Cristo, se vuelven protestantes. Ah, igual que Lutero, ya. Pero estos dos sacerdotes, como buenos sacerdotes de aquel entonces, no sabían griego ni hebreo, pero sabían latín. Entonces, ellos traducen del latín al castellano y nació una linda joya que tenemos que amarla, nuestra amada Reina Valera. Que han habido cambios, han habido revisiones en su castellano, porque la primera Reina Valera era un castellano muy antiguo. Ahora la Reina Valera se ha ido renovando con el castellano mucho más contextualizado. Y hay un problema técnico, porque Jerónimo, cuando traduce las escrituras del griego, hebreo, arameo a latín, él también aumenta y da unos añadidos. Aumenta versículos. Aumenta versículos que no sabemos científicamente dónde los tomó. Es por eso que la Reina Valera tiene versículos extras, cosa que no tienen las versiones al español que son traducidas directamente de manuscritos en griego, hebreo y arameo. Es que a eso yo quería llegar. ¿Cuán fidedigna es la Reina Valera? Porque yo te voy a contar una anécdota. En cierta ocasión yo vi un debate entre un evangélico y un testigo de Jehová. Allá en Bolivia, ¿viste? Y el evangélico, tú sabes que nuestros conocidos testigos de Jehová no aceptan la Trinidad. Ellos te dicen, por ejemplo, esto: la palabra Trinidad no está en la Biblia. Yo veía que cuando el evangélico trataba de fundamentar su creencia en la Trinidad, utilizaba un texto que está en Primera de Juan 5:7. Y escúchame, querido amigo televidente, que vos estás viendo el programa en distintos países, por favor, saca tu bolígrafo, tu papel y Biblia y ten la amabilidad de no contestar el teléfono a nadie, porque hay un momento para abstenerse de atender las demás cosas y atender lo que se está enseñando, porque son cosas que, como vos lo has dicho, querido, no se enseñan comúnmente. La Reina Valera describe en Primera de Juan 5:7, no Evangelio Juan, Primera de Juan 5:7, tenga la amabilidad.
Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y estos tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Bien. De acuerdo a este pasaje, Arturo, el evangélico tendría como probar la Trinidad. Así es. El Padre, el Verbo y el Espíritu. Pero vaya sorpresa. Hay que reconocerle algo al testigo de Jehová en ese debate. Le dice al evangélico lo siguiente: mira, si tú me pretendes demostrar la Trinidad con ese versículo, te tengo una mala noticia. ¿Cuál? Ese versículo no existe en el original. Ahora la pregunta se traslada. Yatensi, voy a ser puntual, directo y tal vez un poco duro en la pregunta. ¿La Reina Valera se inventó ese versículo? ¿Lo añadió o de dónde es que llega sin estar en el original? Bueno, usted me está haciendo una pregunta muy delicada y hay muchos hermanos y hermanas y amigos que nos ven y se pueden confundir. Sí. Mire, Que tampoco es el objetivo. No es el objetivo. Lo quiero decir porque el objetivo de este programa es hablar con fundamentos científicos. Usted ha dicho una gran verdad. Yo tengo aquí en mis manos, y lo pueden enfocar, Acercamos, por favor, la toma. está Primera de Juan 5, 7. 7. En el griego, ¿no? En el griego. Aquí tengo el texto griego, que actualmente de este Nuevo Testamento en griego se traduce al español, en las traducciones modernas. Este es un griego de Nestlé Aland que se está usando actualmente para traducir al español. Y si se enfoca el versículo 7, aquí dice, Joti, que 3 son los que testifican. No dice en el versículo 7, Padre, ni Hijo, ni Espíritu Santo. No está en el original. No está en un texto del Nuevo Testamento en griego que es bastante fideligno. ¿Y sabes cuándo como decimos allá en el sur, caí del burro? Cuando llego a compararse traducciones. Es que, a ver, voy a ser más concreto en esto, Arturo, querido. Usted no se conforme con una sola traducción de Biblia. Es lo peor que le puede ocurrir. Mire, con el debido respeto, no vayan a pensar que esta es una indirecta, ¿viste?, para el gobierno. Pero hagamos de cuenta que usted está en Guatemala, está viendo este momento el programa Historia del Futuro allá en Guatemala, pero es como si usted quisiera ver el noticiero. Si usted solamente mira el canal del Estado, usted no va a recibir información, va a recibir lavado cerebral. Usted lo que tiene que hacer es comparar los diferentes noticieros y periódicos para llegar a una conclusión sana de la noticia. Escuchar una sola noticia en un solo canal todo el tiempo, puede ser que te laven el cerebro y no que te digan la noticia. Pues con más razón con la Biblia. Uno, cuando no tiene el idioma original, aconsejamos, con todo el respeto, en lo posible tener la mayor cantidad de Biblias disponibles en sus traducciones. Mira, a mí me gustaría ver si otra versión traduce igual. La Primera de Juan 5:7, Arturo, traduce así, por ejemplo, la Biblia en lenguaje actual. ¿Qué dice ahí? Déjame leerles Primera de Juan 5, 6 y 7, que dice así. Cuando Jesucristo vino a este mundo, fue bautizado en agua y al morir derramó su sangre. El Espíritu de Dios es testigo de esto y todo lo que el Espíritu dice es verdad. Son 3 los que nos enseñan que esto es verdad. El verso 8 más léelo, querido. Dice, el Espíritu de Dios, el agua del bautismo y la sangre que Jesús derramó al morir en la cruz. Y los 3 dicen lo mismo. Ahora yo voy a ir a la nueva versión internacional. Una aclaración, nunca dijeron Padre, Hijo y Espíritu Santo. No lo dijo. ¿Y qué dice la nueva versión internacional? Vamos a ver si dice Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es lo que dice la Reina Valera, y lo que no está en el texto del Nuevo Testamento en griego. Me obliga a retroceder al 6, Arturo, para comparar. Verso 6 de la Primera de Juan 5, de la nueva versión internacional. Este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo. No solo mediante agua, sino mediante agua y sangre. Punto y seguido. El Espíritu es quien da testimonio de esto, porque el Espíritu es la verdad. Punto. Ahora entro al verso 7. 3 son los que dan testimonio. Se acabó el versículo. Hasta ahí llegó. Y los 3 están de acuerdo. El Espíritu, el agua y la sangre. Perfecto. De acuerdo a este versículo, la Reina Valera se añadió 3 palabras al versículo. Sí. Y eso fue un añadido que hizo San Jerónimo en el siglo IV, cuando tradujo de las lenguas originales al latín. La pregunta de los eruditos, ¿dónde tomó Jerónimo este añadido? Eso nadie lo sabe. No vuelvan absoluta a una versión. Usen muchas versiones. Hermanos, un consejo. Cuando compren Biblia, no
compren pensando en la mejor Biblia que tenga la pasta de cuero o el estuche de cuero de vaca virgen, que tenga bolsillito. Eso no es un buen compro de Biblia. Cuando compren Biblia, pregunte, ¿cuál es la mejor traducción que existe en español? Y no compren una sola traducción, compren varias versiones y traducciones. Y un pastor que quiera hacer su sermón o la prédica del domingo, no trace el mensaje en base a una sola versión. Pastor, use varias versiones, 5 o 10, y ahí va a trazar un buen mensaje sobre varias versiones. Son consejos que lo hago con mucho respeto. Acá yo voy a un punto, es que no hay excusas en el siglo XXI, porque si uno no conoce el idioma original, tiene tanta variedad de traducciones, y con eso no estoy diciendo que cada cual traduce a su gusto y sabor. No estoy diciendo eso yo. A lo que me voy es de que hay la posibilidad de hacer la comparación, y en la comparación está la riqueza. Pero aquí hay un punto. Vos te hiciste una pregunta, pues. Yo recapitulo lo que vos mismo te preguntaste ahorita. Che, Yatensi, ¿cuál es la mejor traducción en español? Es que Porque esa es la pregunta ahorita que todos dicen, bueno, si esta tiene error y la otra tiene este error, ¿cuál es la mejor? ¿Dentro de las malas o de las mal traducidas o mal copiadas? O la más confiable. ¿Cuál es la más confiable? Mire, ¿sabe que hay una... lo digo con mucho respeto, a nosotros los cristianos nos falta mucha cultura bíblica. Nosotros compramos Biblia más por el estuche. La gente piensa que la mejor Biblia es porque tiene pasta dura. O la más cara. O letras grandes. No, la mejor Biblia es la que tenga una muy buena traducción al español. Escuchen, por favor. No importa que no tenga buena pasta. Lo importante es que tenga buena traducción. Ahora, sobre la pregunta, David, no hay traducción perfecta. Madre es madre, una sola. La traducción nunca es igual a la mamá original de la lengua. Lo mejor es la lengua original o las versiones originales, o ir a las fuentes originales escritas en griego, hebreo, arameo. Eso es lo mejor. Es como si usted quiere escuchar el mejor sermón del gringo, pues le toca aprender inglés para disfrutarlo en inglés mismo. Claro. Porque no va a ser... Es como, mire, le pongo un ejemplo. Una cosa es ver una película en color y otra cosa es verlo en blanco y negro. Así es. En color es el original. En blanco y negro es la traducción. Algo así como una ilustración. Ahora, la mejor traducción al español... me da miedo decir cuál, pero en mi criterio personal hay una que me gusta mucho, que se aproxima. Es una que vendió la Sociedad Bíblica, que es la lenguaje actual, o lenguaje sencillo, de pasta café. La lenguaje actual, como parafraseada. Mire, es increíble, esa Biblia la tuvieron que regalar o la vendían en $5 porque nadie la compraba. Yo vi la exposición que tú hiciste de esa Biblia y la crítica que hiciste sobre ella. Excelente Biblia, yo la tengo. Pero sí, no la puedes conseguir. Es una cafecita bien humilde, pero con un riquísimo contexto traducida bíblico. por los mejores eruditos, conocedores de lenguas originales.